Hola, estamos en una nueva emisión de Inspirados y el entrevistado de hoy nos va a ayudar a entender si se puede estar en la política sin corrupción, para qué nos sirve la política. Todas esas preguntas serán respondidas hoy por el licenciado y politólogo Gastón Bruno. Gastón Bruno, político, docente del nivel polimodal, licenciado especializado a través de la experiencia profesional en el campo de la educación. Tiene un programa llamado Gobernar Bien, que busca la transformación del país con el deseo de aportar honestidad e idoneidad. Realiza planes y acciones para prevenir todo tipo de violencia. Y aquí estamos en el living de Inspirados y hoy tenemos un invitado muy especial, Gastón Bruno. Bienvenido a Inspirados. Muchísimas gracias, muy honroso acompañarles. Gracias por aceptar nuestra propuesta. Al contrario. Y bueno, este programa se trata de eso, de inspirar gente. Y me gustaría preguntarte un poco de lo tuyo en primer lugar. Yo sé que estás trabajando por el país en un área muy difícil como es la política. Y es algo que no está bien visto. Pareciera que la sociedad mira a los políticos como si no fueran parte de la sociedad. ¿Por qué? Sí, porque tal vez todo tendríamos que encararlo desde una mirada ética, ¿no? Pero hubo un divorcio ético entre la clase dirigente y los ciudadanos, el pueblo. Hubo un divorcio que en 2001 se expresó con que se vayan todos y eso se subsanó, gracias a Dios hubo un recupero del valor de las instituciones, comenzando con la institución presidencial. Tal vez una de las acciones de Néstor Kirchner entonces fue recuperar el peso de la institución, pero no hubo una reconciliación profunda y hasta hoy se proyecta. La política es un ámbito social complejo, la política proyecta el poder, en definitiva es el control del organismo social por excelencia que es el Estado, y el Estado, como dicen bien los politólogos fundantes de la politología, es la institución que ejerce el monopolio legal del uso de la fuerza. Así que es una institución de altísimo poder. Y el poder, en definitiva, que es la divisa de la política, dice tanto desde la Biblia hasta la teoría política, indican que el poder tiende a corromper las conductas. Ahora, cuando vos hablas justamente de corromper las conductas, porque la sensación que uno tiene, el ciudadano común, el que está en la calle, es conocemos a la persona y hasta que no es político pareciera que hay una cercanía y que cuando llega a algún lugar dentro de la política, salvo que estemos en campaña, se genera lejanía. ¿Eso es necesario que sea así? No, es lo que ocurre. Es común, pero no es normal. Bien. Estamos en la discusión, y luego te digo quiénes, por qué, pero estamos en la discusión si normalizamos lo que no creemos que es normal. Por ejemplo, hoy todo el mundo te establece que para hacer política hay que mentir, hay que engañar. Político en campaña, político que vende humo, como decimos en la calle. Sí. Eso es común, pero no es normal. Habemos un componente social que creemos que lo normal es decir la verdad. Aunque duela. Es lo normal, que la salud es normal. La enfermedad es una situación a remediar, pero no es normal estar enfermo. No es normal mentir. Entonces, la discusión es, otra vez, recuperar la ética, introducir valores en la política que vendría a ser el elemento que la puede redimir a la política. ¿Cómo hacemos para que la ciudadanía se reconcilie con su clase dirigente? Estamos convencidos que es a través de los valores. Bien. No valores que se profesan únicamente, que se predican, sino que se viven. Ahí nosotros estamos, un grupo grande de gente, fundamentalmente una matriz, una mirada cristiana, bíblica de la vida. No hacemos política cristiana, hacemos política en el ámbito, en el juego natural de la política, pero creemos que hay un valor que antecede a la vocación, que es decir la verdad. El que es fiel en lo poco puede brillar en lo mucho. ¿Qué es ser fiel en lo poco? Bueno, la lealtad, la fidelidad en las relaciones interpersonales con mi esposa, con mi esposo, con mis amigos, con mi familia.
Hay un axioma que dice que si para comprar algo que tiene precio pagás con lo que no tiene valor, estás haciendo un mal negocio. Entonces la idea sería, si para escalar en la política y llegar alto tengo que destruir mis relaciones, mis valores, mis principios, estoy haciendo un mal negocio. Y esa es una tarea que lleva mucho tiempo y que necesita gente comprometida. Claro, la sociedad ha perdido valores. A mí me pasó a hablar con alguien y que esa persona me dijo, bueno, ahora cada uno tiene su propio valor. Pero yo pensaba, ¿cómo hacemos para respetarnos? Porque si cada uno tiene un valor y no hay un valor común, entonces si para alguien, por ejemplo, es un valor robar, estamos en problemas. Exactamente. ¿Cómo hacer para que otra vez, como sociedad, creamos en los valores comunes? Más allá que después haya diferencias de pensamiento, pero ¿cómo se llega a eso? Bueno, desde nuestra perspectiva, nosotros tenemos una convicción acerca de la moral. Hoy vivimos en una sociedad que establece la moral relativa o la relatividad de la moral, inclusive el antagonismo entre moral y ética. Pero para nosotros no es así. Nosotros sabemos que los individuos tenemos un componente moral que nos establece básicamente qué está bien y qué está mal. Luego la ética y la ley ponen por escrito y socializan esos principios. Entonces, ¿por qué no andamos desnudos por la vía pública? Habrá quien diga, para mí andar desnudo por la vía pública no tiene nada negativo. Entonces, nosotros establecemos principios que nos llevan a convivir, a establecer reglas del juego, a establecer las reglas de la convivencia. Y luego eso, como te digo, se manifiesta en la ética. Y la ética tiene un elemento determinante que es la ley. Claro. Entonces, ¿a cuánto vamos a conducir por cierta avenida? ¿60 kilómetros por hora o 80? Bueno, hay una ley que nos lo va a clarificar. Y el principio moral establece, vamos a obedecer la ley. Claro. Que nos pusimos de acuerdo. Entonces, ahí tal vez está la matriz para recuperar la fuerza de los valores en la política, que es una actividad extraordinaria, maravillosa, limpia, y tal vez diríamos que el sistema político es el ámbito de transformación social por excelencia. Me gusta cómo lo definís, y por ahí hay gente que está mirando, quizás chicos jóvenes o no, que alguna vez pensaron, me gustaría meterme, no sé qué hacer, pero por ahí encontraron algunas cosas que dicen, no, yo me meto ahí y me embarro, o no sé, no me da para meterme. Yo conozco chicos que se han metido, por ejemplo, en la universidad, en lo que es lo de estudiantes, y de pronto decir, no, me corro porque se matan. Sí, es verdad, no mienten. Ahora, ¿cómo inspirarlos para decirles, chicos, no, tienen que meterse? O ¿quién tiene que meterse? Ahí volvemos al juego de los valores. Uno de los valores fundamentales que nosotros estamos tratando de transmitir es la participación. Decidirse, determinarse a participar tiene un valor fundamental. Le preguntábamos a unos cuantos líderes sociales por qué piensan que la política está más llena de gente sin ética y que domina esto. Y la respuesta es muy sencilla: para que dominen los que no tienen ética, hace falta que los éticos no se involucren, no participen. En eso somos corresponsables, por acción o por omisión. Claro. Entonces, la verdad que tampoco estamos liberados a decir, yo no puedo participar, no quiero participar. Ahí mismo nosotros confrontamos con una voluntad ética. Hay que hacer lo que hay que hacer. Luego, las grandes transformaciones sociales tuvieron que ver con la política, pero con principios y valores. Y remito, por ejemplo, a Nelson Mandela. Nelson Mandela acabó con 300 años de racismo fuerte, terrible, duro. Acabó con el sistema más reciente del apartheid, que era algo realmente, una segregación inmoral. Y lo hizo desde la participación y desde los valores, sin violencia. Es decir, hubo violencia, claro, hubo conatos de violencia, pero si hubiera sido un proceso violento, el país se hubiera ensangrentado y el país se pacificó. Por esto de que cuando él dejó la cárcel dijo, si al dejar el umbral de esta prisión yo salgo con odio y resentimiento, nunca voy a dejar de ser esclavo y preso. Entonces llega a la presidencia del país para pacificar y reconciliar a blancos con negros, mujeres con hombres. Él dijo, parte de un principio bíblico y cristiano, todos los hombres y las mujeres somos iguales ante la mirada de Dios. Y luego ante la ley. Entonces digo, o nos quedamos en el molde o participamos. Si participamos tenemos dos variables, o nos torcemos y nos hacemos al sistema, o confrontamos con el sistema y buscamos una transformación. Claro. Si sos joven y estás ahí, te animamos, hace falta que el ejército de gente que quiere hacer las cosas de un modo correcto
transparente. La transparencia se define muy fácil. Si pasás el escáner, ¿viste el escáner cuando tomás el avión, otro pasás el escáner, sos transparente? Ya está. Bueno, yo creo, y ahora en el siguiente bloque me gustaría que puedas exponer algunas cosas de lo que están haciendo y cómo están llegando a mucha gente, pero me preocupa eso de poder inspirar a la gente buena, a la gente con valores, con principios, a no tenerle miedo. Por eso me gusta todo esto que estás diciendo, porque en el próximo bloque me gustaría también que expliques por qué la política es un medio de transformación. ¿Sí? Porque la gente se queja, uno va a la carnicería, al supermercado y todo el mundo se queja. ¿Y desde dónde se puede transformar? Bueno, uno de los medios indudablemente es la política, pero la pregunta sería ¿por qué la política? Entonces, bueno, ahora vamos a ir a un corte y te quedás con nosotros con unos mucho minutitos gusto. más al segundo bloque y nosotros vamos a ver un poquito de publicidad y en un minuto estamos de vuelta para continuar con Gastón Bruno aquí en nuestros estudios. Y continuamos aquí en el Living de Inspirados con Gastón Bruno. Bueno, Gastón, quedamos con algunas cositas pendientes, ¿sí? Hablábamos de la política, de las distintas realidades que conllevan. ¿Por qué es transformadora la política?, preguntábamos. Es esencial definir esto y tomar conciencia. Justo cuando nos habíamos ido al corte, vos habías hablado que la gente se queja mucho y que tiene miedo. Y estos son dos antivalores. Si seguimos transcurriendo por la carretera de los valores, son dos antivalores. Quejándose y con temor no se llega a ningún lado. Entonces, uno de los primeros compromisos que asumimos nosotros es, vas a llegar a ser presidente, vas a llegar, no sé. Nuestro compromiso no es con acceder a un cargo, sino con activar conciencia. Nos definimos como activadores de conciencia, porque cuando el individuo toma conciencia de algunos aspectos, de algunas verdades, inmediatamente se genera un efecto multiplicador muy positivo. Entonces, quejarse es ahondar el problema y temer es profundizarlo mucho más. Entonces, ¿cómo se revierte eso? Cambiando la manera de hablar, con un lenguaje positivista, no, con un lenguaje positivo, que es distinto, claro, diciendo la situación hoy es así, pero nosotros podemos hacer que cambie, podemos hacerlo, individualmente, grupalmente y socialmente, podemos hacerlo, está en nosotros el poder de cambiar. ¿Cuál sería el instrumento? Proponemos que sea la política. ¿Por qué la política? Déjamelo traducirlo con un ejemplo. Bien. Tenemos muchos años de trabajo en la lucha contra las adicciones. Hemos colaborado en formar una red muy amplia nacional con más de 120 centros de lucha contra las adicciones, centros de día, centros con internación. Una obra maravillosa. Tremendo. Que proyecta más de 2.000 camas. Y aprovecho para saludar a la red Programa Vida, a su director Luis Bota. Un trabajo fantástico. Y no cesamos de hacer ese trabajo. Ahora, estadísticamente se incorporan 50.000 chicos al consumo por año. Y nosotros podemos sumar 50 o 100 camas por año, porque es un costo económico y de esfuerzo enorme. Entonces, la asimetría del crecimiento del problema y del crecimiento de la solución es tan grande que nos obliga a mirar otras alternativas para luchar contra el problema. ¿Cuál fue nuestra conclusión? Otra vez, es la política. Es la ley, es las fuerzas que trabajan en el desarrollo social de las personas desde el Estado, es la fuerza que lucha contra el narcotráfico también desde el Estado. ¿Cómo luchamos contra el narcotráfico? Contra la distribución de drogas, contra el blanqueo de capitales, pero también cómo fortalecemos a la familia, cómo producimos una reforma educativa. Todos esos temas pasan por el Estado. Claro. Y requieren individuos en una clase dirigente honestos, transparentes, decididos, determinados a poner de cara el barco ante esos problemas. ¿Y cómo se combate contra el narcotráfico? Únicamente con una superioridad de valores, con un espíritu superior de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio para no tomar la coima, el cohecho, la prebenda que se genera inmediatamente, para poder denunciar. No es fácil, pero ahí está la matriz. Si queremos ir a la matriz, encontramos siempre que es la política
la que organiza esos sesgos sociales tan trascendentes. Cuando hablamos de la política, hoy en Argentina hay un tema instalado que es la grieta. No sé quién lo instaló, no me gusta, no quisiera entrar en ese detalle, pero ¿cómo se sale de la grieta? Porque cómo se llegó podemos hablar muchísimo, pero ¿cómo se sale? Hoy en día hay familias que no se juntan porque no pueden hablar de estos temas, amigos que han dejado de ser amigos por un pensamiento político. Antes no se veía, esto se ha visto muy marcado en estos últimos años. Yo ahí tengo una mirada un poco alternativa. Soy politólogo, me especialicé en historia y pude descubrir que Argentina tiene un ADN antinómico, las antinomias, bipolar. Blanco-negro. Blanco-negro. Tenemos una tendencia que es natural en las sociedades, que en Argentina se ha exacerbado más por distintos factores, pero nosotros arrancamos ya con la Revolución de Independencia con dos posiciones muy marcadas entre morenitas y saavedristas. Luego eso se tradujo en unitarios y federales, fuertemente una guerra civil prolongada y sangrienta. Luego entre liberales y conservadores, a mediados del siglo pasado peronistas y antiperonistas. Luego se profundizó esa grieta. La grieta la utilizó la nata, ¿no? Como término, pero estamos hablando de algo mucho más trascendente. Luego la dictadura militar, el recupero de la democracia, y no se cerró. ¿Dónde estaría el factor desde nuestro humilde punto de vista? En un ADN que tiene que ser cambiado. ¿Viste? La persona que lo hablábamos recién, el que siempre se queja, se tiene que dejar de quejar. El que entiende la matriz amigo-enemigo como modo de vida la tiene que modificar. Los argentinos no somos amigos u enemigos o enemigos, somos argentinos, podemos ser adversarios, pero ser adversario no está mal, como no está mal pensar distinto. Enhorabuena que haya multiplicidad de formas de pensar. Pero ¿cuál sería el factor? Otra vez volvemos a los valores. Y la reconciliación es un valor fundamental. ¿Y qué es reconciliar? Volver a unir lo que se rompió. Nos hemos dividido y nos gusta dividirnos. Pero nos tenemos que dar cuenta, tenemos que tomar conciencia, tenemos que civilizarnos, tenemos que buscar con ahínco formar una nueva cultura política que nos lleve a ser civilizados aún en la diversidad de pensamientos. Qué bueno ese término que usaste, civilizarnos. Lo digo con mucho respeto. Cuando a mí me pasa que a veces miro, no sé si vos lo haces, cuando uno mira una nota y abajo están los comentarios, y si habla alguien que tiene una tendencia derecha, podríamos decir, correcto, abajo sos un gorila, bla, ¿no? Si alguien con tendencia izquierda, bueno, vos sos un corrupto. O sea, pareciera que no podemos respetar que alguien piense de otra manera y nada más. Así es. Y eso se traduce mucho en el insulto, en la descalificación, justamente el ámbito donde no operan las ideas. Cuando se acentúan las ideas, comienza a surgir la parte emocional. Y esta búsqueda de civilizarnos tiene que ver más con lo racional, con pensar. Es decir, no estamos de acuerdo, realmente es probable que no nos pongamos de acuerdo en determinados temas y nunca dar paso a la descalificación, al insulto, porque eso ya profundiza la división simplemente por ausencia de ideas. Entonces, el conjunto de ideas es algo muy positivo y la ideología ya comienza a ser un problema. Vos decís, no existen las ideologías, no, creo en las ideologías, pero la ideología tiene un precipicio muy cercano que es el dogmatismo, la dogmatización, cuando mi idea es la verdad absoluta, incontrastable por otra idea. Eso nos lleva a la radicalización. De eso gustamos mucho los argentinos, si alguien lo tiene que decir, tenemos que desandar ese camino, reconciliar es arrepentirse, desandar ese camino y buscar otro camino. Claro. Y creemos que se puede cerrar, la tenemos que cerrar, los dirigentes políticos tenemos que cerrar. Ustedes están haciendo un trabajo con escuelas de política, algo por el estilo. Contame un poquito el trabajo que hacen, cómo se llama la organización. Bueno, al hablar de estos temas nos dimos cuenta que hace falta formarnos, capacitarnos, entonces le dimos lugar a la organización de nuestras escuelas de formación política, EFOP, Escuela de Formación Política, y honestamente son con cosmovisión bíblica. Hay muchas cosmovisiones, hay muchas ideologías, nosotros queremos aportar cómo se organiza el sistema político desde lo operativo hasta los valores con una cosmovisión bíblica. No son escuelas políticas confesionales, no son para cristianos, es un aporte, como está la ideología liberal, la ideología marxista, la ideología sistémica, nosotros aportamos una mirada más. Y eso nos llevó a organizarnos como fuerza política, que es, nos hemos dado una
un espacio que se llama Gobernar Bien, para invitar a todos aquellos que quieren participar, que no encuentran en los partidos tradicionales todavía el lugar más cómodo, más amigable, más asertivo. Nos hemos dado en este espacio que es Gobernar Bien para generar una opción más de participación política concreta. ¿Y cómo se ponen en contacto con ustedes? Bueno, estamos mucho en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, ponenos Gobernar Bien y ahí nos van a encontrar. Hay un equipo hermoso que se organizó en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, en casi todas las provincias, estamos participando, hemos hecho acuerdos políticos para también participar, porque si sos dirigente político es como que sos futbolista y ¿en qué club jugás? Ah, no, hacemos jueguito nada más, no. Participamos, pero para saber más de nosotros, encontrarnos en las redes sociales, Gobernar Bien, y ahí hay mucha info. Hay mucha info. En los minutos que nos quedan, me gustaría que nos digas vos, desde este lugar donde estás trabajando, que es la política, si tuvieras, o me imagino que lo tenés, que tu motivo principal, o no sé, 2, 3 cosas que vos dirías, me gustaría esto ayudar a cambiar o dejar esto implantado el día que yo, no sé, me retire. ¿Qué te gustaría dejar detrás tuyo? Muchísimas gracias por poder tener 2 minutos para volcar 2 o 3 ideas. Estamos organizados como sociedad sobre algunos juicios maestros que son susceptibles de ser transformados. Todos creemos en un axioma político que es roban pero hacen. Nosotros queremos producir un cambio cultural. Bien. Colaborar para producir un cambio cultural. No robamos porque está mal, un poquito o mucho. Entonces tenemos que trabajar para levantar una idea social, un consenso social, un acuerdo social que diga robar está mal, por lo tanto hay que hacer sin robar. Bien. Otro axioma que parece que es normal pero que es profundamente patológico es el fin justifica los medios. Queremos levantar una mirada que importan mucho los medios que utilicemos para alcanzar nuestras metas. Nuestra meta es una meta valórica. Es llegar habiendo hecho las cosas de un modo correcto, por lo cual no es lo mismo hacerlo de una manera, no es lo mismo alterar votos en una elección o no, no es lo mismo utilizar plata del Estado para la práctica política. Creemos que la transparente financiación de la política es base y punto de partida de su transformación, así que no es lo mismo tomar cualquier fondos, claro. No está bien tomar platas calientes para hacer política, el fin no justifica los medios. El fin exige, nuestro fin exige medios transparentes también. Y hay otro axioma también que está muy arraigado en la sociedad, es que echa la ley, echa la trampa. Y queremos modificar esa manera de pensar. La ley es algo maravilloso, sabemos muchos de nosotros que aprendimos a amar la ley, aprendimos a respetar la ley porque entendemos que es el mejor modo de convivencia y ahora queremos dictarlas. Queremos dictar, hace falta que las leyes en Argentina sean leyes con una mirada social, una mirada ética, que ayuden a la gente a convivir, porque si nos basamos en la ley, luego todo lo que hacemos operativamente, nuestras conductas, se traducen ahí. Ahora, si decimos no, echa la ley, echa la trampa, no podemos creer en las leyes. Claro. Entonces queremos correr todo lo que es la viveza, la trampa, y para eso, bueno, como para Mandela fue tremendamente difícil terminar con la segregación y con el apartheid, creemos que no va a ser fácil, pero podemos levantar una nueva generación o colaborar en levantar una nueva generación con estos principios de vida proyectados a la práctica política. Y finalmente, cuando se dictó la Constitución Nacional en Argentina, los constituyentes de 1853 la clavaron al ángulo, invocaron la protección de Dios como fuente de toda razón y justicia, y se creó una nación que durante décadas se proyectó como estábamos entre las 10 naciones del mundo, esto en 1910 era así. Sí. Creemos que podemos recuperar esa iniciativa y volvemos a pensar como esos constituyentes. Nosotros también invocamos la protección de Dios como fuente de toda razón y justicia para esta vocación política. Qué bueno, qué bueno. Gastón, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo. Y bueno, esperamos que no sea la última vez, volver a tenerte en algún otro programa. A disposición total, muy honrado y muy agradecido. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a un corte y volvemos para la reflexión. La grieta ha sido uno de los temas más tocados en los últimos tiempos en distintos medios periodísticos.
Esta grieta que nos contaba Gastón Bruno no es algo de los últimos años. Parece que ha sido algo que en Argentina tiene historia, tiene peso. Y yo quisiera poder compartir algo que tiene que ver con este mismo tema. Las familias, las amistades, pareciera que se rompen cada vez más. Gastón usaba un término, civilizarnos. Es duro, pero en el siglo XXI deberíamos crecer en la tolerancia, en el respeto mutuo, en poder pensar diferente y aún así ser amigos, compartir un café o ser partes de una misma familia. Hay una grieta mayor, la cual quiero compartir en este programa, y es la que se generó entre el ser humano con Dios. La Biblia dice que Jesús vino a reconciliar al hombre con Dios. ¿Qué significa esto? Que había una grieta. Pero tenemos ahora una oportunidad. La Biblia así lo enseña, que a través de Jesús está la posibilidad de que esa grieta se cierre. Y yo creo que cuando se cierra esa grieta, también comenzamos a tener otro grado de tolerancia a aquellos que nos rodean, porque se sana nuestro corazón. Por eso en este programa quisiera que quedara en tu vida una reflexión y una decisión. Cerrar la grieta con Dios. Abrí tu corazón. Haz una oración, pedile a Jesús que entre en tu vida y se reconcilie tu corazón, tu vida, tu diario andar con Dios. Cuando esto sucede, y te lo digo por experiencia propia, empiezan a pasar cosas buenas en la vida de uno. Las familias se restauran, los matrimonios empiezan a funcionar de otra manera, la relación con nuestros hijos mejora, porque la bendición de Dios trae sobre nosotros un efecto restaurador. Por eso, no te quedes solo con una entrevista más. Deja que tu corazón se abra. Si tenés que hacerlo en tu habitación, busca un lugar de soledad, pero decile a Jesús que entre en tu vida y esa grieta se cierre para siempre. Si tomaste esta decisión, si necesitas ayuda para hacerlo, comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Esperamos tu mensaje, inmediatamente te vamos a responder. Que Dios te bendiga y hasta nuestro próximo programa Inspirados.